Pero Ahora, podría ser un efecto de precisamente aquello, ¿no? Porque al final lo que quieren es muerte cruzada en algunos casos. Es decir, puede ser que sí, ok, vamos a adelantarnos o vamos a hacerlo, se asusta Lazo y bueno, vamos. Y tenemos rápidos elecciones. Podría ser, o John, reunirse como ya ha pasado en otros momentos de la historia donde declaran incompetente a un presidente. claro, claro, pero igual tienes que recordar que, por ejemplo, en los últimos años tuvimos un presidente que con menos del 4% gobernó y nunca se cayó y muchos decían que ya estaba a punto de dejar el poder. Entonces aquí todo puede pasar y todo es posible. Pero mira tú, el día de ayer yo lo escuchaba, por ejemplo, a Virgilio Saquicela en su toma de posesión como nuevo presidente de la Asamblea. Y me llamó la atención que él, por ejemplo, no sé si tú tuviste la oportunidad de escucharlo y ustedes, querida audiencia, pero él decía de que, por ejemplo, estaba llamando a un diálogo con todos los jefes de bancada Ajá. y que prácticamente el día viernes iba a dar paso a este debate de la ley del uso progresivo de la Así fuerza es. que envió el Ejecutivo y que también dijo, por ejemplo, entre otras cosas, de que todavía no se ha puesto a debate la ley laboral, la reforma laboral, así como la ley de inversiones que no fue mejorada en la última cuando se lo envió la última vez en el Pleno de la Asamblea Nacional y se lo votó para que se lo archive y lo niegue. Entonces, como que por ahí ya podemos ver por dónde puede ir Saquicela en ese sentido para tratar de mantenerse en el cargo y tratar de complacer, por así decirlo, a todo el mundo y a una nueva mayoría o incluso al mismo gobierno. Yo le leí a Santiago Basabe hace varias semanas cuando todo esto, cuando muchos decían de que ya Yori ya se va a ir y todo, que duró 4 meses. Y Santiago Basabe decía de que todos ganan con Saquicela en la presidencia de la Asamblea. ¿Por qué? Porque hay que recordar que este es un año preelectoral, estimado Nelson y amigos y amigas. ¿Por ¿Ya? qué? Porque un social cristiano no le conviene sentarse en la presidencia de la Asamblea. Tampoco le conviene a alguien del correísmo sentarse en la presidencia de la Asamblea. Tampoco le conviene a alguien de Pachacútico, de la izquierda democrática. Y es mejor que Saquicela, siendo independiente y que no obedece prácticamente a ninguna fuerza política, sea el que se desgaste y se queme políticamente en la Asamblea hasta que llegue mayo del 2023, se vuelvan a renovar las comisiones y se vuelva a elegir a los nuevos integrantes del Consejo de Administración Legislativa, si es que no se los reelige a los que ya están actualmente en el cargo. Y aquí le quiero añadir el tema de que habrá que ver cómo será el tema de que, por ejemplo, con la señora Yori fuera, cómo se va a reconfigurar el CAL ahora, porque si tú ves, tú tienes a Darwin Pereira, todavía rebelde de Pachacutic, tienes a Joana Moreira de la Izquierda Democrática, también disidente, tienes a Ronnie Aliaga del correísmo y tienes a Virgilio Saquicela. Entonces, faltan dos curules. La señora Guamaní todavía está en suspenso y ella también enfrentó una denuncia para que se la pueda evaluar en torno a su gestión al Denuncia. frente de la vicepresidencia en el CAL. Entonces habrá que ver cómo prospera eso y habrá que ver quién será el próximo vicepresidente de la Asamblea Nacional, el primer vicepresidente creo de la Asamblea Nacional. Entonces ahí habrá que ver cómo se van a mover las fuerzas políticas para ver cuál será el destino y cómo será la conducción de la Asamblea Nacional. Pero John, Yo no sé, en primera instancia, ¿sube en sucesión o no? Virgilio Saquicela, según la ley, él es el que sube a la presidencia de la Ok. Asamblea. Pero en el tema de la vicepresidencia que queda vacante, hay que elegir de nuevo. Recordarás tú que cuando Ah, Bella Jiménez perdió el cargo por el tema de los diezmos, se tuvo que volver a hacer una nueva elección y subió Yesenia Guamaní, que es la que está al frente de la segunda vicepresidencia de la ya, Asamblea. ya. Oye, o sea que esto de aquí también, como tú dices, va a movilizar, pero decías un Así tema es. importante, que es el asunto de no dar la cara y de no poner a personajes que representen a grupos políticos que van a disputarse el tema de las elecciones. En ese sentido, por ahí Ujú. podría ser también que de pronto no quieran, aunque obviamente quien se lleva todas las críticas o los elogios cuando hacen las cosas bien o mal, termina siendo el presidente del CAL o el presidente de la Asamblea. Así Entonces, es. vamos a ver qué ocurre, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Hay gente que ya, hay gente que decía, fuera Yori, ahora dice, fuera Saquicela. Lo que pasa es que yo entiendo a esa gente y yo me sumo a eso, Nelson, porque a ¿Ya? veces el remedio termina siendo peor que la enfermedad. ¿Tú crees Y que si me puede pasar preguntas, con Saquicela? A ver. o sea, si me preguntas a mí, yo creo que Saquicela termina siendo, a mi juicio, me da la sensación de que por lo menos tengo esa sensación de que puede obedecer al gobierno. ¿Por qué? Porque si revisamos la trayectoria política del señor Saquicela, prácticamente es un aliado del gobierno.
Él fue alcalde de Creo en el año 2014 hasta el año 2019. Obviamente después se separó de Creo y no tuvo nada que ver en las últimas elecciones y terminó siendo electo por Democracia Sí. Pero si tú revisas cómo fue el comportamiento al principio de la legislatura, él formó parte de la bancada del Acuerdo Nacional, aunque después se lo expulsó por un tema de que le había maltratado al secretario de la Asamblea, pero bueno, por peores cosas han votado de bancadas a otras personas, pero por lo menos yo siento de que el señor Saquicela tendría sentido de que él, por ejemplo, obedezca al gobierno o tenga, por ejemplo, tenga esa predisposición de dialogar con todo el mundo. O sea, me genera esa sensación. En cambio, cuando estaba la señora Yori, me pareció un poco incoherente de su parte porque ella era de Pachacuti y es como que ver a alguien de Pachacuti prácticamente ser, discúlpame, pero dependiente del presidente es como que raya en la inconsistencia ideológica, porque si tú te pones a ver, están en las antípodas, o sea, una cosa es Pachacuti y otra cosa es Creo, y aparte los dos tienen visiones distintas, por ejemplo, en temas mineros, en temas de inversión, en temas ambientales, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, raya en la inconsistencia ideológica y le termina pasando factura, en este caso al propio Pachacuti, que habrá que ver cómo le va en la sierra, que también es bastión del gobierno del presidente Lazo, y habrá que ver cómo el movimiento Creo logra sacar curules, perdón, alcaldías y prefecturas en esta próxima elección seccional, Nelson Yamil. Así es. Quispe decía, este es el retorno del correísmo. Eso denunció el señor Salvador Quispe, quien recordemos fue el que interpone estas medidas cautelares. Pachacuti, yo no sé si a nombre de Pachacuti, a nombre de él, pero dice, este es el retorno del correísmo. ¿Crees tú que realmente este es el retorno del correísmo, como dice Quispe? No lo sé, la verdad. Yo prefiero ser reacio en ese sentido porque, como insisto, o sea, las mayorías cambian de la noche a la mañana, estimado Nelson, y basta con revisar los ejemplos que hemos tenido. Por ejemplo, decían que igual el correísmo iba a regresar en el tema de Pandora Papers. ¿Y qué pasó a la final? Nada. ¿Qué pasó en el tema de la ley tributaria? Muchos decían que iba a ser archivada y negada. Pasó por el Ministerio de la Ley. Muchos decían que la ley de atracción de inversiones iba a pasar por el Ministerio de la Ley, pero al final fue archivada y negada. Lo mismo pasa en este tema ahora de el intento de evaluar o de meter a juicio político a ciertas autoridades de control, que habrá que ver cómo eso se va a desenvolver en el corto plazo. Entonces, en ese sentido, lo veo muy difícil porque incluso ellos teniendo 47 votos no logran hacer prácticamente nada porque necesitan, si quieren hacer cambios estructurales y profundos, necesitan una mayoría calificada de 92 votos. Y tú y yo sabemos que eso en esta coyuntura es imposible, totalmente complicado. Y más aún, estimado Nelson, para lograr enjuiciar políticamente a un presidente de la República, lo cual lo veo totalmente lejano. Entonces, cuando yo escucho a ciertos actores políticos y a ciertos comentaristas y periodistas decir de que ya se van a tomar todo, o sea, yo prefiero primero ser reacio en el sentido de que tampoco hay que venderle humo a la gente y hay que saber argumentar bien en ese sentido. ¿Por qué? Porque si llega a pasar eso que tú dices, prácticamente sería un golpe de Estado, prácticamente sería, por así decirlo, una especie de, como dice el presidente, golpe a la institucionalidad como tal, pero yo lo veo difícil en ese sentido porque no les conviene políticamente a ellos, recordemos que estamos en año preelectoral y aparte que, si tú recordarás, tenemos prácticamente el hecho de que las fuerzas políticas buscarán replegarse y buscarán alianzas en ese sentido para ver cómo se mueven las cosas. Incluso ahora en esta semana, no sé si tú escuchaste, pero ya la alcaldesa Cintia Viteri, por ejemplo, lanzó esta cadena nacional en el sentido de que ya empieza la pugna política en Guayaquil, en Quito también, aunque todavía no hay candidatos, entonces habrá que ver cómo se mueve el tablero político electoral en ese sentido. Así es, mi querido John, así es, el tema está súper candente y vamos a ver cuáles son las reacciones en torno a esta situación de Guadalupe Llori. Nosotros le seguimos tomando el pulso a lo que ocurre. John Beaver, muchas gracias siempre por estar con nosotros. Tus palabras para despedirnos. Nelson, muchísimas gracias por la oportunidad, como siempre, agradecerte infinitamente y decir a la audiencia que recuerden que ustedes tienen la última palabra y ustedes sacan sus propias conclusiones y que, bueno, siempre a las órdenes, Nelson, para cualquier tema para poder conversar y de verdad agradecerte por estos espacios. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga y que tengas éxitos en tus labores, estimado Nelson. Chao, chao, nos vemos. Cuídate. Siempre, siempre así será. Gracias a John y a todas las personas que se conectan, que participan de estas conversaciones, que son siempre sanas, que son buenas y que nosotros le tomamos el pulso en las mañanas. Recuerden que en la tarde está...